hablar acerca de hermosos lugares que lamentablemente algunos de ellos han sido vandalizados, es que recibimos aquí en Basta de Cháchara al arquitecto Alberto Leira. Él es especialista en temas de patrimonio, es coordinador de la Comisión de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, SAU. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Por favor, para nosotros es un placer que nos acompañen y para hablar un poquito de esto que está tan sobre el tapete, de esta vandalización que ha tenido en los últimos tiempos nuestra ciudad, desde edificios públicos, monumentos y demás, como también la ciudad en general, ¿no? Sí, por suerte se ha puesto bastante en debate el tema. Sí. A raíz de la alarma pública, ¿no? De algún edificio que fueron distintos pisos. Fue vandalizado en varios pisos por diferentes artistas, claro, ¿no? Y bueno, esto despertó un poquito la alarma pública y se empezó a discutir algo que en realidad ya viene de hace mucho tiempo y que se da en muchas ciudades del mundo. Ajá. En general, no tomamos como conciencia del cuidado de los uruguayos, los montevideanos en particular, de nuestra ciudad, en el lugar donde vivimos continuamente. Yo siempre digo de que estamos a veces más tiempo en el espacio público que dentro de nuestras casas. Y ese espacio público lo deberíamos cuidar de otra forma, tanto desde el privado que cuida su edificio, su fachada, como del Estado y los organismos del Estado. Estamos sufriendo una epidemia, de alguna manera, de vandalización. El tema de los grafitis, que yo me gusta separar el arte urbano, sí, un poco separar de lo que es la firma, el tagueo que se llama, de aquellos que vienen con el aerosol y firman rápidamente. ¿Cuál es obviamente estamos hablando, una cosa es el arte urbano y otra cosa es esto que vienen como rápido y que decías tú que como que firman. Que la firma no la reconoce el otro, o claro, sea, el arte urbano se trata de que el espectador de alguna manera se involucre, dejar un mensaje. Eso tenemos que aclarar que son cosas bien distintas una de la otra, ¿no? No meter todo en la misma bolsa. Creo que es importante eso, importante hablar también con los artistas y con los otros para ver si llegamos a un nivel de convivencia que sea favorable a la ciudad. Claro. Creo que hay varias perspectivas de este asunto. Hay una que es la información, saber todos cómo tratar a un edificio, a una escultura, cómo cuidarla. Otra es la fiscalización, o sea, ver qué estamos haciendo con estos que en realidad vandalizan, propiedad privada o propiedad pública. Estamos viendo algunas imágenes, sí, Alberto. Bueno, esto es en Ciudad Vieja. Ahí vemos, por ejemplo, el tema de unas estaciones de descanso que en su momento, no hace tanto tiempo, instaló la Intendencia, y que yo ahí me parece que hay dos temáticas, ¿no? Una es el mantenimiento en sí de ese lugar, que creo que se tiene que hacer, y la otra es cómo voy recuperando, o sea, una era el tema de las plantas, esa estación de descanso en particular que está en Ituzaingó, al lado del Café Brasilero. Sí, sí. Está bastante venida menos. Pasamos por un periodo de sequía en el cual afectó. Nadie las regaba, pero después de eso no se recuperaron, entonces tenés tablas rotas, tenés, como se veía, los grafitis y la vandalización que nadie se encarga de limpiarla. Yo creo que hay partes de la ciudad que no quedan encargado nadie de la limpieza. Por ejemplo, ante esto. Eso que vemos ahí es la sede de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que fue vandalizada, y por suerte nosotros estamos en eso de la teoría de recuperar rápidamente para que no sea nuevamente vandalizada o no se agrave. Entonces, esta fachada que vemos en ese estado hoy ya está recuperada. Creo que un poco eso tiene que pasar en el resto de la ciudad. ¿Y es responsabilidad de cada uno de los lugares poder hacer esta refacción? Por ejemplo, si en tu casa te grafitean así, te escriben, como en este caso, sos tú el que tenés que ir y pintar. Y hoy por hoy es así. Sí, lo que hay es una ley de faltas que podría ser aplicable si identificáramos a los autores. Yo creo que eso se puede hacer. Hay muchas partes de la ciudad que están con videovigilancia y podríamos detectar quiénes son. En el caso de estos edificios que fueron grafiteados en varios pisos, ¿no? Sí, creo que era Mercedes y Vázquez. Sí, hubieron más de uno. Y a los pocos días. Que ahí me parece que también la atención fue en una alerta cómo pueden acceder a esos lugares, ¿no? Sí. Con el riesgo que implica. El riesgo que implica para todos. Para los que están pintando, para el propietario que se ve vulnerado en su propiedad espacio, privada, Y bueno, creo que ahí
De hecho, no sé qué pasó después. Pero lo que iba es que ahí estaban las detectaron. imágenes. Exacto, sabían quién eran los responsables. ¿Y ahí quién es que debe de seguir la causa? ¿Es el propio el propietario que tiene que ir a hacer la denuncia? Creo que debería haber una denuncia y a partir de eso ser juzgado y aplicar la ley, en este caso sería la ley de faltas. Yo lo que les aplicaría, y esto es una opinión personal, que ensuciaron uno, tenés que limpiar ese y 10 más. Claro. Entonces creo que de alguna manera empezarías a ejemplificar. A cortar, sí, con esta escalada que hay. No, ni que hablar, porque además a mí me pasa que en mi edificio, en la pared mía, ya es reiterado Sí. Entonces se pinta y vuelve a suceder, se pinta y vuelve a suceder, se pinta. Llega un momento que te ganan por cansancio. Sí, implica un costo además alto Exacto. para los propietarios y el tipo de limpieza que se hace tampoco es igual. Yo con esto quería enganchar con un tema hace poquito y que es positivo que lo hayan tomado el tema. Desde el municipio CH, la alcaldesa habló de si el vecino compraba la pintura, ellos daban la mano de obra para pintar. Mirá vos. Hay revoques y determinadas superficies que no son para pintar, que no es la terapéutica que se debería aplicar. Hay métodos de limpieza de ese graffiti sin necesidad de pintarlo. O hay algunas pinturas especiales que también dejan respirar al muro, porque uno lo que tiende es a impermeabilizarlo y ahí está alterando esa construcción que fue pensada de una manera. Entonces, en eso recomendamos, yo acá traje unas guías que en realidad elaboró la... Vamos a mostrar. Freddy, ¿te la muestro a ti? Perfecto. Contanos, Esto Alberto. ya hace unos años, desde la Comisión de Patrimonio de la Sociedad de Arquitectos, elaboramos unas guías a imagen de unas que hubo en Argentina en su momento, que son, justamente se llamó la línea Conservando Patrimonio, y ahí sacamos una primera tirada de 4 guías. Vamos a ver adentro. Que muestran determinados, esta por ejemplo es de revoques. Entonces muestran cuáles son las patologías que pueden aparecer y cuál es la terapéutica, cómo corregirlo. Esto en realidad se hizo con colaboración de la Intendencia de Montevideo y del municipio B, era el alcalde Carlos Varela en aquel momento, que favorecieron para poder imprimir y para poder desarrollar el diseño y asumir los costos. La parte de texto fue una tarea profesional que asumimos honorariamente desde la comisión. Esto se distribuyó en los distintos municipios, o sea que el municipio CH, por ejemplo, debe tener guías de este tipo y a su vez tenemos los archivos en PDF que pueden ser accesibles para el que quisiera. Eso es genial, porque uno a veces desde el desconocimiento toma medidas que no son las adecuadas. Y se va en contra de lo que se debería. Claro. Por eso, y siempre recomendar la intervención de un profesional. Sin duda. Y más cuando hablamos de edificios públicos, ¿no? O cuando hablamos de monumento histórico cuando también. Tienen un elevado valor patrimonial es más delicado además y debería ser, ahí estamos trabajando, estamos esperando también la propuesta del proyecto de ley, de la nueva ley de patrimonio. Tenemos una ley que ya tiene muchos años, que ha servido, pero que no tiene una penalización específica cuando hay delitos a esta memoria colectiva, a los valores patrimoniales. Entonces, consideramos que también en esto hay muchos que desconocen el valor que tienen determinadas cosas. Hace poco habían grafiteado, entre otras cosas, la fuente que está en Plaza Matriz y habían grafiteado también el Cabildo. Creo que ahí nos falta mayor difusión, pero nos falta también mayor fiscalización, mayor penalización en este sentido, y a su vez hablar de cómo es el mantenimiento, cómo es el mantenimiento adecuado. En cada edificio debería la copropiedad, la administración, saber cuáles las medidas que tenemos que tomar periódicamente. En esto no es que uno hace una obra y después esto queda para siempre. Tenemos poca cultura de mantenimiento y estas guías en particular tratan de ayudar en ese sentido. Además estábamos hablando en el bloque anterior acerca del turismo, ¿no? Sí, y cómo esto puede llegar, esta vandalización y demás, cómo puede llegar a tener injerencia en quien venga del exterior, elija nuestro lugar y vea una ciudad que de repente en estas cosas tiene alguna falencia en cuanto a cuidado. Y bueno, la imagen sin duda, que en este caso es muy importante, y los circuitos turísticos que se hacen son muy importantes. Hablaban ahí de la estacionalidad. Y en realidad Montevideo es la ciudad que tiene mayor ingreso de turistas. Y eso es porque es todo el año y no es por las playas específicamente. Entonces, creo que hay que ver ahí, separar y trabajar en forma conjunta. Yo en esto siempre hago hincapié.
se hacen esfuerzos separados. En este caso, por ejemplo, el Ministerio de Turismo sería parte interesada en que los valores que tenemos patrimoniales estén bien cuidados y que la ciudad en su conjunto luzca bien. Entonces, en una mesa de conversación debería estar el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Interior. O sea, sabemos, en eso soy muy consciente yo, que tenemos violencia en otras escalas y delitos más graves, pero estos delitos que hacen a la propiedad privada, a la propiedad pública, al mantenimiento de la imagen de nuestra ciudad, también generan un aspecto de dejadez, un aspecto de violencia que colabora en esa imagen y en esa sensación. Negativa. También está lo otro, ¿no?, que hablábamos al inicio de la nota, Alberto, acerca del arte urbano, porque también nos ha pasado que vamos recorriendo nuestra ciudad y vemos grandes imágenes, arte, desde una frase hasta un graffiti, como bien decías, o un dibujo, que también eso hace que se vea más lindo, ¿no? Bueno, ahí lo primero que hay que separar, porque en esto tuvimos una discusión grande también hace unos años atrás, cuando se pintó una de las fachadas del IPA. El IPA, que es un edificio también que se mantiene. Lo tocamos acá. Y en particular ahí se enfocó con un artista y yo creo que hay que sacar el nombre de ese artista y pensarlo en general. Creo que el arte tiene que ser, pero en el lugar adecuado, y no en cualquier superficie o en cualquier edificio. ¿Y quién debería de elegir cuál es el lugar adecuado para esto? En otras ciudades se hace que los propios propietarios de determinados edificios son los promotores de qué edificio se puede o en qué lugar se puede pintar. Entonces ahí hay una colaboración entre vecinos, creo que también profesionalmente ahí se tiene que ver. Hay edificios, los arquitectos también tienen su autoría y pensaron esa obra y ese edificio como una obra de arte también que hace a la ciudad y de una forma. Entonces no cualquier pared está para ser pintada de cualquier manera. No, por eso te preguntaba, Alberto, ¿quiénes entonces serían quienes tengan que tomar la decisión de este lugar sí? Y sería, yo creo que tiene que ser en conjunto con el Ministerio de Educación y Cultura, con la propia Intendencia y con los propios vecinos que autoricen, porque en realidad pasa que en el caso del IPA, por ejemplo, fue el propio Ministerio que de alguna manera desconoció esa obra y hizo pintar un homenaje a uno de los precursores de la educación, a Grompone, pero lo encargó el propio Ministerio, el mural. Entonces entramos en una situación bastante delicada porque ellos... Me acuerdo que en ese momento el ministro decía que el edificio estaba en muy mal estado, pero no se recupera el resto del edificio, no se entra en una conversación con los gremios, que a veces son los que también vandalizan tratando de reclamar, de hacer visibles sus reclamos. Totalmente. Y en esto nos vamos a otro tema. Hoy por hoy estamos en una campaña electoral, ¿verdad?, que realmente afectan fuertemente las campañas electorales a la ciudad. Y creo que es una de las políticas de Estado que deberíamos sentarnos a conversar con todos los candidatos, con todos los partidos y ser más respetuosos con la ciudad que tenemos. Es muy difícil después, más allá que hay una normativa, en particular en Montevideo, de que tienen que descolgar la propaganda que hicieron. Sí, porque también otra forma también de intervenir y que no quede bien la ciudad es también, por supuesto, los adhesivos, vemos ahí las pegatinas y tantos otros, ¿no? En los árboles también, los carteles. No se respeta absolutamente nada, cualquier superficie es para pintar. La Intendencia de Montevideo hace poquito hizo una medida con unos equipamientos que yo creo que es otro de los debes de la ciudad, aquellos equipamientos que después quedan en forma permanente. En la ciudad hoy está lleno de kioscos que en un momento tenían un funcionamiento porque la gente consumía diarios y revistas. Hoy por hoy eso ha bajado muchísimo, entonces no son sustentables. ¿Qué pasa con eso? Que el kiosco de repente abre para no perder la concesión, un par de horas y el resto del día está cerrado. Esos kioscos en 18 de julio muchas veces están sus techos llenos de basura que queda ahí acumulada y da una imagen muy triste también para nuestra principal avenida. Sin duda, es otro de los... ¿Qué hizo la Intendencia? Hizo una movida, creo que fue la propia Intendencia, no sé si hay aportes de algún privado en eso, los pintó nuevamente todos los kioscos en un color uniforme, los pintó de verde y colocaron imágenes que tienen que ver con las edificaciones del entorno para ver si la gente los reconoce. Con un juego interactivo con la gente. Está buenísimo. Muy buena, pero ¿sabés qué? Hoy pasé por 18 de julio, la mayoría de estos kioscos ya están pintados con esos tags que hablábamos. No, claro. Entonces... Volvemos a empezar. Y ahí vemos cómo es que se debe fiscalizar, cuáles son las medidas a tomar y cosas que quedan en el debe para una ciudad más bonita. Total.
Y te cuento otra cosa que es con el tema de la propaganda electoral. Hace unos años, en uno de los periodos electorales anteriores, hicimos con un grupo de compañeros una propuesta de tratar de hacer, descolgar publicidad, Sí. esto también en forma honoraria, descolgar esa publicidad y esos cartonplás, tratar de llevárselos a alguna de las fábricas para que esa reciclar. fábrica, y se llegó a hacer el contacto, después No trascendió. la idea no fue totalmente, se armaba como un círculo, se descolgaban los cartonplás. ¿Se le llevaba a la fábrica? Se le llevaba a la fábrica los tomaba Sí. como una donación, pero después donaba una serie de cuadernos que iban a la escuela pública. Bueno, vamos por eso Capaz entonces. que podríamos, en este periodo electoral, generar alguna movida de ese este estilo. tipo. Vamos a ver qué sucede, que esto se trabaja y te invitamos nuevamente, Alberto, ¿Cómo no? para contarnos la buena nueva, ¿te parece? Esperemos que sí. Y que la próxima sea para hablar de que haya más medidas para cuidar en pos de todo que no sea vandalismo, sino que todo sea para en pos de la ciudad. Tenemos unas ciudades divinas en Hermosas. Uruguay y tenemos que cuidarlas más, sin duda. Totalmente, y respetarlas, que era lo que hablabas al inicio. Gracias, Alberto. Gracias a Un ustedes. placer recibirte, Igualmente. nos estamos reencontrando.